Alguien te pide algo que no tienes energía para dar. Dices sí de todas formas. Alguien asume que tu tiempo está disponible porque siempre lo ha estado. No lo corriges. Alguien cruza una línea, no por primera vez. Y lo absorbes, lo archivas en algún lugar, te dices a ti mismo que está bien. Y luego, solo, sientes esa mezcla particular de resentimiento y autodesprecio que no tiene un nombre limpio. Porque no estás seguro de a quién estar enojado. Esto es lo que hace que sea más difícil de admitir de lo que parece. No te están pisoteando porque seas débil. No te están pisoteando porque seas demasiado amable, demasiado paciente, demasiado generoso. Esas son las historias que te permiten quedarte cómodo. Alfred Adler, el psicólogo que mapeó la arquitectura oculta del poder en las relaciones humanas con más precisión que casi cualquiera que vino antes o después de él, te diría algo que corta más cerca del hueso. Te están pisoteando porque has estado, consistentemente y a lo largo del tiempo, enseñando a las personas que está permitido. No con palabras, con patrones. Con lo que has absorbido sin protesta. Con cada línea que dijiste que tenías y luego no mantuviste. El respeto, en el marco de Adler, no es algo que las personas te extiendan porque lo mereces. Es algo que calibras a través del comportamiento, el tuyo y el de ellos, a lo largo de una relación. Y si la calibración está desajustada, si la señal que has estado enviando es que tus límites son blandos y tú no es negociable y tu resentimiento eventualmente pasará, entonces las personas en tu vida no se están comportando mal. Están respondiendo con precisión a lo que les has mostrado. Este vídeo no es sobre volverse más duro. Lo que sigue son 7 reglas, extraídas directamente de la psicología de Adler sobre el poder, el respeto y la dinámica interpersonal, que cambian no solo lo que haces, sino dónde estás parado cuando lo haces. Las 2 primeras construyen la base interna sin la cual las otras 5 colapsan bajo presión. Las últimas 2 son las que nadie quiere mirar. Las 7 son cosas que puedes comenzar hoy, no como un proyecto, sino como una decisión. Comencemos con la que Adler consideró la verdad más fundamental de la vida social, y la que más probablemente has estado ignorando durante años. La mayoría de las personas cree que ser pisoteado es algo que les sucede, un defecto de carácter en la otra persona, mala suerte en las relaciones, un patrón en el que tropezaron sin contribuir. Adler desmantelaría esa creencia en la primera sesión. Cada relación que tienes es un terreno de entrenamiento. No metafóricamente, literalmente. Cada vez que aceptas algo en silencio, estás enseñando. Cada vez que absorbes una violación sin respuesta, estás demostrando dónde está el límite social, que es exactamente donde dejaste de defenderte la última vez. La otra persona no necesita ser cruel ni calculadora para que esto suceda. Ni siquiera necesita estar prestando atención. Simplemente está aprendiendo, a través de la experiencia acumulada, qué es y no es posible contigo. En comprendiendo la naturaleza humana, Adler argumenta que todo comportamiento social está orientado hacia un objetivo, que las personas se mueven a través de las relaciones no aleatoriamente, sino de acuerdo con patrones establecidos temprano y reforzados continuamente. Lo que esto significa en la práctica es que la persona que constantemente te pide demasiado no lo hace porque un día se despertó y decidió explotarte. Lo hace porque el patrón que han establecido juntos nunca le ha dado una razón para hacer lo contrario. Tu disponibilidad entrenó sus expectativas. Tu silencio entrenó sus suposiciones. Tu eventual explosión, de la que probablemente te disculpaste después, les enseñó que el ciclo se reinicia. Esta es la regla que hace posibles todas las demás, y es la que las personas más resisten porque les pide que dejen de ser la víctima de la historia que han estado contando sobre sus relaciones. Les pide que miren el patrón y pregunten, ¿qué he estado enseñando? La respuesta generalmente llega rápido. Ya conoces los momentos. El favor que acordaste y que resentiste de inmediato. El plazo que alguien asumió que acomodarías porque siempre lo habías hecho. El tono que cruzó una línea que dejaste pasar porque confrontarlo se sentía como demasiado.
Cada uno de esos momentos fue una lección. Tomados en conjunto, constituyen un currículo. Y las personas en tu vida han sido estudiantes excelentes. La implicación práctica de esta regla no es volverse reactivo ni comenzar a corregir cada pequeño agravio. Es identificar uno o dos patrones que siguen repitiéndose y rastrearlos hasta la primera vez que los dejaste pasar. Ese momento, la tolerancia original, es donde comenzó el entrenamiento. Y es el único lugar donde puede revisarse significativamente. No a través de una conversación sobre el pasado. No a través de una explicación de cómo te sientes. A través de una respuesta diferente la próxima vez que el patrón se presente. Lo que cambia cuando mantienes esa respuesta no es solo la dinámica con esa persona. Lo que cambia es la señal que estás transmitiendo. Y Adler fue claro en que la señal lo precede todo. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Piensa en la última vez que le dijiste no a alguien. Realmente piénsalo. Lo más probable es que el no llegó solo. Vino con una explicación, un suavizamiento, un calificador, una disculpa enterrada dentro de la frase. No puedo porque. Me gustaría, pero. Lo siento, solo que. Le entregaste el rechazo y luego inmediatamente le entregaste las herramientas para desmantelarlo. Este es uno de los patrones más reveladores en el trabajo clínico de Adler. La necesidad compulsiva de justificar un límite, de envolver cada límite en una narrativa que la otra persona puede evaluar y potencialmente anular, no es un estilo de comunicación. Es una confesión. Es la expresión conductual de una creencia que opera justo por debajo de la conciencia consciente, que tus límites no son válidos por sí mismos, que requieren ratificación externa para volverse reales, que la otra persona tiene alguna autoridad implícita para decidir si tú no es suficientemente bueno. Adler identificó esto como una expresión directa de lo que llamó el complejo de inferioridad. No en el sentido coloquial de simplemente sentirse inseguro, sino en el preciso sentido clínico de una persona que ha organizado su comportamiento social alrededor de la necesidad de aprobación como precondición para la autoestima. Cuando sobreexplicas un límite, no estás siendo educado. Estás enviando el límite para revisión. Estás diciendo, en efecto, mantendré esta posición solo si estás de acuerdo en que es razonable. Y las personas que te pisotean han aprendido, con notable precisión, que una explicación detallada es una invitación a negociar. La mecánica de esto vale la pena observarla en ti mismo, porque opera rápido. Alguien hace una solicitud que no quieres cumplir. Antes de haber terminado de procesar si quieres decir no, tu mente ya está construyendo la justificación, ensamblando las razones que harán que el rechazo sea aceptable para ellos. Esa construcción es el problema. Significa que ya has aceptado que tu experiencia sola es fundamento insuficiente para un límite. Necesitas un caso. Necesitas evidencia. Necesitas que entiendan y estén de acuerdo antes de que se permita que el límite se mantenga. En Comprendiendo la naturaleza humana, Adler escribe sobre la relación entre el coraje y el ajuste social, como la persona que ha desarrollado genuinamente un sentido estable de autoestima se mueve por la vida social sin la necesidad constante de ser ratificada por otros. Esa estabilidad no es indiferencia. Es simplemente el conocimiento internalizado de que tus límites existen porque los tienes, no porque alguien más los aprobó. Un límite fundamentado en ese conocimiento suena diferente. Aterriza diferente. No invita a la misma negociación porque no está estructurado como una propuesta. La práctica aquí es incómoda pero inmediata. La próxima vez que necesites declinar algo, una solicitud, una imposición, una suposición sobre tu disponibilidad, dinos sin la arquitectura. No fríamente, no agresivamente, simplemente directamente. Eso no me funciona. No voy a poder hacer eso. No. Punto final. Nota lo que sucede en los 2 o 3 segundos después.
La incomodidad que sientes en ese silencio no es evidencia de que hayas hecho algo mal. Es evidencia de que has dejado de enviar el límite para revisión y que tu sistema nervioso todavía no ha captado que la revisión nunca fue necesaria. El resentimiento tiene un proceso de construcción. No llega completamente formado. Se construye, cuidadosa y a lo largo del tiempo, a partir de violaciones que decidiste no abordar en el momento en que ocurrieron. Te dijiste a ti mismo que estabas siendo paciente, maduro. No el tipo de persona que convierte todo en una confrontación. Y luego un día algo pequeño sucede, genuinamente pequeño, objetivamente menor, y respondes con una intensidad que confunde a todos en la habitación, incluido tú. Adler reconocería este patrón de inmediato. La explosión que parece desproporcionada a su detonador nunca es realmente sobre su detonador. Es el peso acumulado de cada primera violación que absorbiste y archivaste. Cada momento en que elegiste el aplazamiento sobre la respuesta. La persona frente a ti no causó la explosión. Simplemente estuvo presente cuando se agotó la capacidad de almacenamiento. La regla 3 es esta: actúa ante la primera violación, no ante la 15ª. No porque la primera violación sea necesariamente grave, sino porque abordarla en el momento en que ocurre es lo único que interrumpe el entrenamiento antes de que se convierta en un patrón. Cuanto más esperes, más se consolida la dinámica. Cuanto más se consolida, mayor es el costo emocional de abordarla, hasta que el costo se siente tan alto que sigues absorbiendo, añadiendo al inventario, moviendo la explosión más adelante en el camino. La forma práctica de esta regla no es una confrontación. Es una respuesta tranquila, inmediata y específica a la cosa específica que acaba de suceder. No siempre haces esto. No un inventario de agravios pasados. Algo preciso y presente: eso no me funciona. Necesito que no hagas eso. Eso cruzó una línea. Dicho una vez, sin escalada, en el momento en que se cruzó la línea. La prontitud es el punto. Lo que abordas en la primera ocurrencia no tienes que abordarlo en la 10ª. La regla 4 opera junto a ella, y es la que las personas encuentran más desestabilizadora: separar la intención del impacto. La persona que consistentemente te falta el respeto mientras tiene buenas intenciones sigue consistentemente faltándote el respeto. Sus buenas intenciones no neutralizan tu experiencia. No constituyen una razón para seguir tolerando algo que te está costando. Esto es más difícil de lo que parece, porque la mayoría de las personas que te pisotean no son maliciosas. Son descuidadas. Son habituales. Están operando de acuerdo con el patrón que establecieron juntos, a menudo sin ninguna conciencia de que existe un patrón. Y su genuina confusión cuando finalmente respondes, la mirada herida, él no lo quise decir así, puede sentirse como evidencia de que estás siendo injusto. Adler diría: has confundido la pregunta de su carácter con la pregunta de tus límites. Estas son preguntas separadas. Alguien puede ser una buena persona y aún así ser malo para tu equilibrio psicológico. Alguien puede tener buenas intenciones y aún así estar causando daño. La variable relevante no es lo que pretendieron. Es lo que sigue sucediendo. En la práctica y la teoría de la psicología individual, Adler describe cómo se sostienen los patrones neuróticos, no por la persona que los inicia, sino por la persona que los absorbe. Cómo la tolerancia del receptor se convierte en el mecanismo por el cual la dinámica se perpetúa a sí misma. No eres una superficie pasiva sobre la que aterriza el comportamiento de otras personas. Eres un participante activo en cada dinámica en la que permaneces sin respuesta. Seguir excusando el impacto porque la intención fue buena no es generosidad. Es una forma de colaboración con tu propia erosión. Observa lo que sucede cuando alguien que conoces dice no. No un no tentativo. No un no apologético. Un no limpio y sin adornos. Sin explicación siguiéndolo. Sin cláusula suavizante. Sin oferta compensatoria adjunta al rechazo. Solo no.
La incomodidad en la habitación es inmediata y específica. Se siente, de alguna manera, como agresión. Como rudeza. Como si se hubiera retenido algo que se debía. Esa incomodidad no es accidental. Es el producto de un condicionamiento social tan exhaustivo que la mayoría de las personas lo ha internalizado completamente, la creencia de que un rechazo sin justificación es inherentemente hostil, que lo decente al declinar es proporcionar suficiente razonamiento para que la otra persona se sienta cómoda con tu decisión. Adler vio este patrón en su trabajo clínico con notable consistencia. Los pacientes que no podían negarse sin negociar, que incorporaban en cada no una contraoferta implícita, una consolación, una ruta de regreso, no lo hacían por amabilidad. Lo hacían por miedo a la finalidad. Un no limpio cierra una puerta. Un no con adjuntos la deja abierta lo suficiente para que la otra persona pueda empujarla de vuelta, y todo el ciclo de solicitud, resistencia y eventual capitulación puede comenzar de nuevo. La negociación incorporada en el rechazo no es generosidad. Es una garantía estructural de que el rechazo no se mantendrá. Lo has visto operar en ti mismo. Alguien pide algo que genuinamente no puedes o no quieres dar. Dices no, pero luego inmediatamente ofreces una alternativa. No ahora, pero quizás después. No esto, pero tal vez aquello. No puedo hacer todo, pero podría hacer una parte. La otra persona, razonablemente desde su perspectiva, trata la alternativa como la respuesta real y comienza a negociar desde ahí. Al final de la conversación, has acordado algo, que es aproximadamente lo que habría sucedido si hubieras dicho sí en primer lugar. El no nunca fue realmente un no. Fue el movimiento de apertura de una negociación en la que no te diste cuenta que habías entrado. La regla no es sobre volverse inflexible o negarse a comprometerse nunca. Es sobre entender que un no que requiere suplementación es un no que no cree en sí mismo. Y un no que no cree en sí mismo le enseña a la otra persona a no creer en él tampoco. En la práctica, esta regla te pide que hagas algo que se sentirá desproporcionadamente difícil las primeras veces que lo intentes. Termina la oración. No voy a poder hacer eso. Punto. No, pero quizás la próxima semana. No, aunque si realmente necesitas a alguien podría intentarlo. La oración termina. Lo que sigue es silencio, y el silencio les pertenece a ellos. No lo llenas. No te apresuras a suavizar los bordes de tu propio rechazo. Lo dejas como una cosa completa, que lo es. Lo que cambia cuando un no es estructuralmente completo no es solo el resultado de esa interacción específica. Lo que cambia es la categoría que ocupas en la comprensión de la otra persona sobre ti. Una persona cuyo no es consistentemente negociable se convierte, con el tiempo, en alguien cuyo no es tratado como una posición de apertura. Una persona cuyo no es consistentemente definitivo se convierte en alguien cuyo no se toma en serio antes de que siquiera se haya dicho completamente. Hay un tipo específico de agotamiento que viene no de las personas que abiertamente te faltan el respeto, sino de las que sigues intentando gestionar, las que pusiste un límite y luego inmediatamente monitoreaste en busca de señales de desagrado, cuya reacción a tú no pasas las siguientes horas repasando, cuya opinión sobre ti como una persona buena y razonable estás trabajando, debajo de todo, para proteger. Esta es la trampa más invisible en toda la estructura, y es donde colapsan la mayoría de los intentos genuinos de cambio. El marco de Adler localiza el problema con precisión. La búsqueda de aprobación, lo que identificó como uno de los mecanismos compensatorios primarios para un profundo sentido de inferioridad, no desaparece cuando aprendes las habilidades técnicas del rechazo. Se relocaliza. Dices el no. Mantienes el límite. Y luego gastas una enorme energía psicológica tratando de asegurar que la otra persona no piense mal de ti por haberlo hecho. Haces seguimiento. Suavizas retrospectivamente. Ofreces tranquilidad no solicitada de que todavía te importan, todavía valoras la relación, todavía te ves a ti mismo como alguien que es fundamentalmente amable.
El límite está técnicamente en su lugar, pero lo estás pagando con una moneda que no puedes seguir gastando. El mecanismo que Adler identificó es este: no puedes simultáneamente necesitar la aprobación de alguien y mantener una posición de la que están en desacuerdo. Estos dos estados están en conflicto directo, y uno de ellos ganará. En cada caso que documentó de fracaso crónico de límites, de personas que entendían intelectualmente que necesitaban cambiar pero no podían sostener el cambio más allá del primer momento de resistencia, la variable subyacente no era coraje, asertividad ni habilidad comunicativa. Era la necesidad no resuelta de ser visto como bueno por la persona específica que estaba cometiendo la violación. Vale la pena sentarse con esto, porque reencuadra todo el problema. Puede que hayas creído, hasta ahora, que el obstáculo era saber qué decir, o encontrar el momento correcto, o reunir suficiente determinación. Pero Adler señalaría algo más silencioso y más estructural: el hecho de que has estado tratando de mantener límites con personas mientras simultáneamente requerías su validación. Y no puedes hacer ambas cosas. En el momento en que su desagrado se vuelve intolerable para ti, el límite se disuelve, no dramáticamente, sino a través de 100 pequeñas acomodaciones que cada una parece razonable en aislamiento. La práctica que esta regla exige no es indiferencia a lo que otros piensan de ti. Es un retiro específico y dirigido de esa necesidad de las personas que han demostrado, repetidamente, que su aprobación es contingente a que no tengas límites con ellas. Porque esto es lo que revela el trabajo clínico de Adler sobre ese tipo particular de aprobación: no es realmente aprobación de ti. Es aprobación de tu disponibilidad. Es aprobación de la versión de ti que dice sí, absorbe, acomoda, nunca responde. En el momento en que te conviertes en una persona con un no consistente, esa aprobación se evapora. Y su desaparición te dice exactamente cuánto valía. Observa el momento, después de haber mantenido un límite, cuando llega el impulso familiar de reparar algo que no está realmente roto. El impulso de registrarte, de explicarte una vez más, de asegurarte de que la relación siga intacta. Ese impulso es la necesidad de aprobación hablando. Te está pidiendo que cambies el límite por comodidad. Reconocerlo como un mecanismo, en lugar de un instinto relacional genuino, es el trabajo de esta regla. La séptima regla es la que llega al último, porque requiere que todo lo que vino antes sea verdad primero. No puedes alcanzarla saltándote las otras. No es una técnica, ni una práctica, ni un reencuadre. Es una conclusión. La que todo el marco de Adler se mueve hacia, y la que la mayoría de las personas pasa años evitando por lo que les pide que acepten. Las relaciones que solo funcionan cuando no tienes límites no son relaciones. Son arreglos. Son estructuras construidas sobre el acuerdo implícito de que permanecerás sin bordes, de que tu disponibilidad se mantendrá limitada, de que la versión de ti que no pide nada y lo absorbe todo es la versión que puede quedarse. Cuando comienzas a cambiar, cuando las reglas en este vídeo se convierten en comportamiento real en lugar de intenciones, algunas de esas estructuras no sobrevivirán. No porque las hayas destruido, sino porque nunca fueron diseñadas para sostener a una persona que ocupara su cantidad real de espacio. Esta es la pérdida que la psicología de Adler preparó a sus pacientes para enfrentar. No la pérdida dramática de relaciones obviamente tóxicas, que es fácil de lamentar porque el daño es visible. La pérdida más difícil es la de relaciones que parecían buenas, parecían cálidas, parecían mutuas. Hasta el momento en que dejaste de ser endlesamente acomodador y descubriste que la calidez era contingente a esa acomodación. La persona no se volvió cruel. Simplemente se volvió distante, inconveniente, sutilmente menos disponible. Y en esa distancia puedes leer claramente sobre qué estaba realmente construida la relación. Lo que Adler encontró, consistentemente, en pacientes que completaron este cambio, que pasaron de operar desde la necesidad de aprobación a operar desde el genuino autorrespeto, no fue la devastación social que habían temido. Fue clarificación. Las relaciones que sobrevivieron el cambio lo sobrevivieron porque eran reales.
Las personas que permanecieron porque estaban respondiendo a ti, no a tu ilimitación. Y esas relaciones, señaló Adler, tenían una calidad completamente diferente. No más cálidas en el sentido sentimental, sino más honestas, más estables, construidas sobre algo que no requería que te diminuyeras para mantener. En Comprendiendo la naturaleza humana, Adler escribe que el sentimiento social, la conexión genuina, la comunidad real, solo es posible entre personas que se encuentran como iguales. No iguales en estatus o logros, sino iguales en el sentido psicológico básico, dos personas que cada una ocupa su propio suelo, que cada una aporta un yo que tiene bordes y peso, que no están actuando disponibilidad sino realmente presentes. No puedes tener ese tipo de conexión desde la posición que has estado ocupando. Puedes tener calidez, familiaridad, incluso afecto. Pero no la cosa que Adler consideraba el propósito más profundo de la vida social, el reconocimiento mutuo genuino entre personas que están completamente ahí. El cambio interno que describió no es un evento. Es una reorientación. De una psicología de necesidad, donde tu comportamiento en las relaciones está organizado alrededor de lo que requieres de otros para sentirte aceptable, a una psicología de autorrespeto, donde tu sentido de tu propio valor precede a la interacción y no depende de su resultado. Ese cambio es lo que hace que las 7 reglas en este vídeo sean sostenibles en lugar de agotadoras. Sin él, cada límite mantenido cuesta una energía enorme porque estás combatiendo a dos oponentes simultáneamente, la persona frente a ti y la parte de ti mismo que te está suplicando que lo retires. Con él, el límite simplemente refleja lo que ya es verdad sobre dónde estás parado. No llegarás ahí de una vez. La necesidad de aprobación es antigua y corre profundo, y presentará su caso en la voz de la amabilidad, de la razonabilidad, de no querer lastimar a nadie. Pero ahora conoces la diferencia entre amabilidad y capitulación, entre generosidad y el borrado compulsivo de ti mismo al servicio de la comodidad de alguien más. Esa diferencia es donde esto comienza. Y si lo que acabas de ver resonó en algún lugar específico, no en general, sino en la parte de ti que se reconoció en ello, el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo lo llevará más lejos. Haz clic para seguir viendo.